Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana 38 minutos y aquí en Radio Red, como ustedes lo han venido escuchando, oyentes en Colombia y en el mundo, les seguimos los pasos, las huellas a los alcaldes que se estrenan en sus cargos y que acaban de cumplir 100 días ya de estar ejerciendo el poder en sus ciudades. Habíamos hablado de lo que ocurría en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en grandes ciudades colombianas, y ahora nos encanta saludar al alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. Señor alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Juan Manuel, muy buenos días para vos, para todo el equipo de trabajo y para todos. Muy amable, alcalde Gutiérrez. Bueno, hablemos de estos primeros 100 días al frente de la alcaldía de Medellín, cargo al que usted regresó. ¿Encontró lo que creyó que iba a encontrar o lo encontró mejor o lo encontró peor? A ver, hombre, Juan Manuel, esta ha sido una tarea intensa de ya más de 100 días. Lo primero era recuperar la confianza, porque aquí eso es lo primero que se había perdido. Graves denuncias de corrupción de la anterior administración. Hemos venido entregando todos los hallazgos a los entes de control. Serán ellos quienes se encarguen básicamente de dar responsabilidades. ¿Quiénes fueron los responsables del desastre de Medellín? Hay que decirlo, y no es tristeza decir que nos dio esa quedada. Yo me dedicaba a gobernar, iba a sacar la ciudad adelante. Decidimos las ciudades desunidas. Lo primero que hemos hecho es volverla a unir al sector empresarial, la ciudadanía, las universidades, la sociedad civil, todo eso de nuevo. Y empezar todo un proceso de dar prioridades al cuidado de la humanidad, a temas importantes como el hambre, a temas como la seguridad, en el cual ya tenemos resultados importantes al día de hoy en disminución prácticamente de todos los delitos, pero que no es suficiente, porque hasta que la gente no esté toda tranquila, pues hay que seguir a la lucha. Sí, señor alcalde, discúlpeme que lo interrumpa. Alcalde, es que no le estamos oyendo bien. No sé si de pronto tiene el altavoz y se pueda estar filtrando algún sonido. Estamos escuchando un poco regular la llamada y es absolutamente importante que los colombianos lo escuchemos y más su gente allí en Medellín. No sé si... ¿Me estás escuchando bien? Ahí está perfecto, muy bien. Estaba hablando de seguridad incluso, Perfecto. Alcalde. Muy bien, gracias. No, mire, hoy tenemos una reducción de homicidios de más del 5%. Tenemos reducción básicamente también en hurto a personas, en hurto a residencias, en hurto a comercio. Pero hasta que la gente no esté del todo tranquila, uno no puede descansar. Acá hay que trabajar muy duro, es un tema en el que yo también siempre me he metido, pero que también soy consciente de que esto tiene unos temas de unos contextos sociales muy fuertes. Por eso una de las obsesiones mías es cuando me voy para los barrios de Medellín a buscar a los niños, niñas y jóvenes que han salido del sistema escolar. Por ejemplo, al 21 de enero habíamos logrado matricular 272,000 niños en el sistema educativo, pero recibimos la ciudad con la deserción, con la tasa de deserción más alta de los últimos 15 años, o sea, niños que se habían salido del sistema escolar. Y gracias al programa El Colegio Cuenta con Vos, donde nosotros vamos puerta a puerta buscando los niños, niñas y jóvenes en los barrios, hemos logrado recuperar ya más de 24,000 niños, niñas y jóvenes. O sea, vamos en matrícula de 296,000 y la idea es en los próximos días pasar a los 300,000. Y de igual en el programa Buen Comienzo, que atiende a los niños entre los 0 y los 5 años. Que hayan coberturas y que estén bien cuidados también en estos jardines infantiles. Alcalde Federico Gutiérrez, el país y el mundo se han sorprendido con lo que ha ocurrido en materia de denuncias por explotación sexual de menores en Medellín y en Cartagena. Ahora también se está hablando mucho del tema en la ciudad de Cúcuta. ¿Usted cómo define ese fenómeno? ¿Qué ocurrió antes para que se llegara a este punto, o esta era una situación que estaba allí hace mucho tiempo y no había sido suficientemente investigada, evidenciada? Y lo más importante, ¿cree usted que se puede solucionar o este ya es un problema sociocultural, internacional, en fin, del ser humano como tal? Bueno, no, miren, yo les cuento un poco sobre este tema. La semana pasada, un medio internacional muy importante que se llama The Guardian, una periódica que es básicamente del Reino Unido,
una periodista muy, muy interesada por este tema y que lo ha estudiado mucho. Me preguntaba que por qué este fenómeno se presentaba en Medellín. Y mi primera respuesta es, lo primero es que sí se presenta en Medellín. Yo no vine aquí a negar realidades. Venimos fue a combatir esas duras realidades y a transformarlas. Y que esto ocurre en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia de que Medellín esté hoy en el ojo del huracán, por decirlo así, o en el foco de todo el mundo frente a este tema? Que es que nosotros lo volvimos visible. Esto venía pasando y con mucha intensidad. Y yo sí tomé una decisión, y es hacerlo visible y combatirlo. Y aquí vamos a necesitar a toda la sociedad. Esto no es solo un tema del alcalde, de la fiscalía, de la policía. Sí necesitamos que la gente denuncie. Pero necesitamos también la presencia de los padres. Necesitamos de nuevo las familias, necesitamos de nuevo los valores, los hogares. Cuando usted mira el caso del famoso sinvergüenza, ese depravado del Timothy Alan, el que vino acá hace unos días, que está en un serio problema también con la justicia de Estados Unidos y de Colombia. Ahí estaban dos niñas, una de 12 años y una de 13. Uno lo que se tiene que preguntar básicamente es, ¿qué llevó a estas dos niñas a estar ahí con un extranjero o con un adulto mayor, ellas teniendo 12, 13 años? Entonces usted se devuelve en el tiempo y lo que puede llegar a encontrar en su momento puede que sean embarazos no deseados, puede que inclusive hay evidencia ya de violencia física en el hogar cuando eran pequeñas o inclusive abusos sexuales. Estaban desescolarizadas, un mayor riesgo, por eso mi obsesión de buscar a los niños, niñas y jóvenes del sistema escolar para que vuelvan a las escuelas a entornos protectores. Entonces yo aquí lo que voy a combatir son todas esas redes de trata de personas con fines de explotación sexual, pero al mismo tiempo ir al origen de los problemas, invertir de las fachadas hacia adentro. Ese es un programa que nosotros llamamos Tejiendo Hogares, el lidero yo mismo, lidera mi esposa Margarita también, y es cómo volver a pensar en las familias. Invertimos mucho de las fachadas hacia afuera. Entonces, claro, hacemos sistemas de transporte, parques, hospitales, colegios, todo eso hay que hacer. Pero necesitamos invertir de las fachadas hacia adentro, que es en los hogares también. Pero es un problema que sí existe, sí había venido agravando en el tiempo. Miraron para otro lado, se hicieron los locos y mira el problema que hoy tenemos. Pero venimos tomando, y yo para terminar te respondería, sí hay que darle la vuelta a ese problema, no nos podemos resignar, sobre todo cuando traen nuestros niños, niñas y adolescentes. Es el alcalde Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Vlado, lo escucha el doctor Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Usted ha sido persistente y claro en denunciar las cosas que encontró, todo el montón de problemas que acumuló la ciudad en los últimos años y que obviamente tenían preocupada a la ciudadanía. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué un hombre como usted, que ya había estado en la alcaldía, que estaba pensando en otros temas a nivel nacional, decide meterse en semejante berenjenal después de todo lo que es, de todo lo complicado que le dejó su antecesor? ¿Por qué se mete en eso? Porque va a ser difícil que pueda arreglar todo, que pueda resolver todo, y le van a decir al final de su mandato, no dijo que iba a arreglar esto y aquello y no terminó con nada. Vlado, un abrazo, hombre, me alegra volver a saludarte. Mira, lo primero es que en 100 días ya hemos arreglado muchos problemas. Y como yo aquí no estoy por un tema de vanidades, es lo primero. Yo tengo pues un compromiso también con mi ciudad. Más allá de que si, como alguna gente decía, es que es más importante un cargo nacional que un cargo local. Yo digo que es más grande que poder servir. Y yo lo hago aquí con todo el cariño y con todo el honor por mi ciudad. Para mí esto es una responsabilidad grande, muy grande, y tengo el apoyo de la gente y espero seguirlo teniendo. En estos primeros 100 días justamente la gente ya reconoce que ya hemos venido solucionando problemas muy graves. Y Vlado, te la pongo así, hombre, ojalá logre no solo resolver todos los problemas, sino llevar a Medellín a otro nivel. Muchos de los problemas los venimos resolviendo. Mira uno que lo comentaba ahora. El tema del sistema educativo, ¿cómo lo dejaron, Vlado? Es increíble, y ojalá ustedes tengan la lupa de eso. Saquearon las secretarías de educación. Mire, por ejemplo, cómo nosotros llegamos el 1 de enero y nos damos cuenta que esta gente
habiendo tenido más plata de la que se tuvo en el gobierno inmediatamente anterior, que eran 8 billones más. La pregunta es en qué se los gastaron o para dónde fueron, porque no habían ni siquiera pagado los servicios públicos de las instituciones educativas públicas de octubre, noviembre y diciembre. A ese nivel estaban los problemas en la ciudad, y a ese nivel están problemas graves en lo social, problemas graves en todas las entidades porque no hay entidad que se salve, el sector salud lo dejaron destruido. Entonces estamos básicamente, primero, recuperando la confianza. Segundo, recuperando la ciudad, porque a eso que la gente estaba acostumbrada a ver en Medellín, que la tacita de plata, también la habían dejado destruida, las calles llenas de huecos, los jardines ya no eran jardines. Todo eso lo venimos recuperando en estos primeros 100 días. Entonces la respuesta final, Vlado, es, este es un reto grande. Para mí es un orgullo inmenso volver a ser alcalde de Medellín. Y esto no solo lo arreglo yo, lo vamos a arreglar entre todos. Y la ciudadanía está colaborando, somos todos conscientes del reto que tenemos y vamos a llevar a Medellín a otro nivel. Yanelda Jaimes, la escucha del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Bueno, Fico le dicen Sus amigos, tan confianzudo uno, ¿no? Pero usted se deja decir Fico, ¿cierto, Tan alcalde? confianzudo uno. Claro. Bueno, alcalde, buenos días. Yo le escuché a usted recientemente, hace como 15 días, cuando salió de la Casa de Nariño con el presidente Petro. Medellín no va a hacer racionamiento. Acá ya llevamos más de una semanita, le cuento que ha sido difícil. ¿Cómo va la ciudad allá? ¿Habrá posibilidad de un racionamiento de agua? Yanelda, buenos días, un abrazo. Mira, justo ayer en horas de la noche y ahora en la mañana, pues recibo el informe diario del nivel de los embalses. Estamos todavía un poco por encima del promedio de los embalses a nivel nacional. Al día de hoy no se prevé un racionamiento de agua y por supuesto tampoco de energía al día de hoy. Pero sí quiero ser muy preciso en decirle a nuestra comunidad que no nos podemos confiar, porque el nivel de los embalses ha disminuido de manera dramática, porque no está lloviendo, porque todavía no se ha acabado el fenómeno del Niño, porque recuperar los embalses no va a ser de un día para otro. Mira, por ejemplo, de Bogotá, de la medida que tuvo que tomar Carlos Fernando Galán. Entonces, al día de hoy no se prevén racionamientos, pero sí llamo a la ciudadanía a que hagamos un control y un autocontrol también de reducir el gasto en el agua. Entonces, no estemos creyendo que estamos, pues, mejor dicho, con los embalses llenos, hay que cuidar el agua, y esta sí es una situación que afecta a todo el país. Pero al día de hoy no se prevé un racionamiento. Bueno, ahí está el énfasis, ¿no? Al día de hoy las cosas podrían cambiar, obviamente, con el paso de los días. Kelly, la escucha el alcalde Federico Gutiérrez. Alcalde, el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo una alerta esta semana diciendo que Antioquia y el Bajo Cauca y el Nordeste y el Norte, pues es el departamento que más recibe migrantes por la ruta migratoria hacia el tapón del Darién y que obviamente necesitan ayuda. ¿A usted cómo le ha ido en la ciudad con los migrantes? ¿Cómo ha encontrado la situación? A ver, cuando uno habla sobre el tema de los migrantes, hay unos que son de paso, como lo has dicho, el tema del tapón del Darién, que es un drama. Esto es un drama para miles y miles y cientos de miles de familias, donde hay estructuras criminales inclusive dedicadas a eso. Yo con el gobernador de Antioquia, con quien tenemos un trabajo en equipo, con Andrés Julián Rendón, hemos venido hablando sobre ese tema y él ha venido insistiendo mucho en que entre los países involucrados frente a este tema de la migración debería existir una regularización frente al tema de los pasos, porque la mayoría de la gente viene y paga de manera ilegal. Eso es una renta de que le queda día a día, por ejemplo, al Clan del Golfo, y pone en riesgo a la gente. Entonces la gente paga más de lo que debería pagar para ir de un país a otro, pero además lo hacen por el tapón del Darién, con niños, con mujeres, que significa un riesgo infinito. Ese es un tema donde el gobernador tiene unas propuestas al gobierno nacional, lo ha expresado, esperamos que sea escuchado porque esto es una situación humanitaria. Y frente a lo que tiene que ver en Medellín, pues hay que decir, por ejemplo, que la población migrante venezolana ya representa un 8% de la población de la ciudad. Y ahí es donde tiene que haber también una integración social,
entendiendo que vienen unas situaciones dramáticas huyendo de una dictadura. Alcalde de Medellín, finalmente, Federico Gutiérrez, quiero preguntarle por un tema, y es inevitable hacerlo, por supuesto, como quiera que usted fue contendor del actual presidente, Gustavo Petro. Quiero preguntarle, digo, por algunas cosas que dijo anoche el presidente Petro en su entrevista con el canal RCN, que hoy está dando mucho de qué hablar. Fueron tanto los temas que los voy a acotar únicamente a dos. Por una parte, en relación con la constituyente o la posibilidad de convocar a una constituyente, el presidente Petro soltó una frase que ha puesto a pensar a mucha gente. Dijo, cuando José Manuel Acevedo le pregunta que si va a respetar los caminos que traza la Constitución para convocar la constituyente, dijo, no le pongamos tanto énfasis o tanto cuidado a las formas, sino al fondo. Muchos dicen que trató de decir con eso. O sea, constituyente sí o sí, sin importar el marco regulatorio, o qué fue lo que trató de decir, eso es lo que se está tratando de entender. Y por otra parte, la intervención a las EPS. Sobre el primer tema, ¿qué opinión tiene usted frente a esa posibilidad de una constituyente? Que evidentemente esas no son las palabras de un demócrata. Es muy grave para el país y es básicamente reconocer que no va a respetar las instituciones, que cuando habla de esos temas es como si fuera a pasar por encima del Congreso, de las instituciones, y eso básicamente significa es violar la Constitución del 91. La democracia está en peligro. Y es decir, es que todos los días el presidente Petro le parece más a Chávez y a Maduro. Y es muy grave a lo que nos está llevando. Debería dar claridades, tuvo la oportunidad ayer de dar claridades y por el contrario confundió más y deja muy claro que está en riesgo la democracia. Y sobre el otro tema, las CPS y las intervenciones y que vendrán más, ¿cómo ha visto el impacto de esas intervenciones allí en Medellín? No, el impacto en todo el país es muy negativo. Mi posición frente al tema de la reforma en salud es la siguiente. El país sí necesita una reforma a la salud. Pero usted para mejorar el sistema no tiene que destruirlo. Este es un sistema que con sus falencias tiene unas bondades importantes, inclusive se demostró en un caso tan difícil como el de la pandemia por el COVID y cómo el sistema logró responder. Acá hay un tema y es que han querido acabar las EPS desde el primer momento y lo que no pudieron hacer vía ley lo están haciendo vía decreto, ahogándolas financieramente hasta que las intervienen de manera irregular. Estamos viendo que eso es jugar con la vida de la gente. Acá hay unos temas que sí se tienen que hacer: garantizar más acceso, mejorar en prevención y promoción en salud, la articulación con todo el sistema, revisar la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que no es suficiente para muchos temas. Mire la preocupación que hemos tenido desde Medellín y otras ciudades cuando decimos por qué se cierran, por ejemplo, las camas de obstetricia, de salud mental, de los temas, por ejemplo, de pediatría. ¿Por qué? Porque implican un mayor costo. Entonces, la red privada las tiene que ir cerrando, porque entonces no les dan las cuentas y se quebrarían en las clínicas y hospitales. Y en la red pública tenemos que soportar y aguantar básicamente para poder suplir ese número de camas que son necesarias para estos temas fundamentales. Entonces el sistema sí necesita reformas. Lo que es muy grave es que el gobierno venga destruyendo el sistema de salud y que está jugando es con la vida de los colombianos. Y hasta ahorita dicen, mire que es que algunas EPS ya dicen que antes de que sean intervenidas quieren pasar a ser gestoras. Y dice el gobierno, mire que no están dando la razón. ¿Cómo así? Llevan 1 año y medio asfixiándolas. ¿Cómo no les van a dar la razón si es que las asfixiaron y las ahogaron financieramente? Es muy grave lo que está pasando. Y el sistema de salud como lo conocíamos ya no existe, porque lo destruyó el gobierno actual. Y no hay otra alternativa mejor que la que teníamos. Esto puede ser una situación muy crítica en los próximos meses y años para el país. Mire las clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, como están asfixiados también porque no se les paga. Pues alcalde Federico Gutiérrez, gracias por estar en Radio Red, gracias por estos minutos con nuestra audiencia. Es usted muy amable.
Hombre, un abrazo para todos ustedes, Juan, y espero que podamos seguir conversando. Un abrazo y Por gracias. favor, un abrazo también. Muchas gracias. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Los alcaldes hablan también a través de Radio Red, donde nos escuchan en 710 AM en Medellín, a través de streaming, por supuesto. Varias cosas, ¿no? Al día de hoy no se prevé un racionamiento de agua o de energía, pero no nos podemos confiar. Lo acaba de decir el alcalde de Medellín. A propósito de migración, Kelly, interesante la cifra que comparte el alcalde, ¿no? La población migrante venezolana es hoy por hoy un 8% de la población total de la ciudad. Y hace la diferencia obviamente entre esos migrantes de paso, esos migrantes que se quedan finalmente en la ciudad y el llamado que le ha hecho también al gobierno para tratar de arreglar esa ruta finalmente, Juan Manuel, que da hacia el tapón del Darién. Interesante también de lo que hablaba sobre explotación sexual en la ciudad, como no ir finalmente a donde están los delincuentes, sino buscar dónde están las causas, ¿no? Las familias, los niños. Los hogares, Es todo. interesante el punto sobre la población migrante, Juan Manuel, porque ese de verdad que es un problema que ha puesto en apuros y ha puesto a correr a los gobiernos locales, no solamente en Medellín, en Bogotá. La población venezolana también es alta, yo no sé en qué porcentaje estará, Sí. habría que ver, pero aquí también es un porcentaje Es interesante importante, lo que él ¿no? dice, que ya tenga una cifra que es el 8%, porque fíjese, hablado que pasa mucho y es un fenómeno en pueblos chiquitos también, ¿no, Juan? Digamos, En en todas algunos partes. pueblos En de muchas Boyacá y tal, puede que se vea, sea muy, muy notorio que la población venezolana está un poco más arriba, incluso que la local. No, y en general yo creo que pues es bienvenida toda Claro. ese intercambio, ese enriquecimiento cultural que se produce cuando hay migraciones, pero también hay que ver cómo se ha manejado ese tema en cuanto a infraestructura de servicios, en cuanto a infraestructura de habitación, de todas estas... La misma inclusión de la los misma migrantes. inclusión y todo, y que además los gobiernos, tanto a nivel local como regional y nacional, generen esa atmósfera para que esta gente se pueda integrar y nosotros podamos aportar y ellos le aporten a nosotros como sociedad. A cifras del 2018, Medellín tenía 2.530.000 habitantes. Póngale que hoy tenga 2.800.000. Sí. 600.000. Ajá. Quiere decir que el 8% viene siendo mínimo 200.000. Uy, es bastante, ¿eh? Es bastante. Es tremendo fenómeno, sí. Sí, 200.000 claro. Eso equivale casi a una ciudad intermedia. Y ya hablamos del país. de ese fenómeno que es de quedarse, que no es migración claro, de ya paso, ni quedaron. migración de algunos años ni tal, sino que ya se radicó. Y también reacciona el alcalde de Medellín a la entrevista de José Manuel Acevedo anoche con el canal RCN, a propósito de lo que dijo el presidente Petro sobre la constituyente, que no importan las formas sino el fondo. Dice que esas no son las palabras de un demócrata y que eso que dijo es como si fuera a pasar por encima del Congreso y de las instituciones. La democracia está en peligro. El presidente Petro se parece cada vez más a Chávez y Maduro, ha dicho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Y lo de la salud, ¿no? El sistema de salud, tal y como lo conocíamos, ya no existe porque lo destruyó este gobierno, dijo el alcalde.